Padre que estás en el alto cielo, Señor, te damos gracias porque, en primer lugar, nos acordamos del fin de semana anterior en el cual estuvimos en aquella bonita casa, un buen grupo de tus hijos, celebrando la Santa Cena, celebrando esa fiesta bautismal. Y ahora, Señor, después de transcurrir toda esta semana en la cual tú nos has guardado, llegamos a un nuevo día de tu santo sábado, en el cual permites que podamos estar aquí un grupo de tus hijos para rendirte alabanza. Te rogamos, Señor, que estés con los hermanos que aún están por el camino para que puedan llegar con bien, puedan gozarse con nosotros, con todo lo que aquí hoy vamos a aprender. Y, Señor, te rogamos que tu Espíritu nos acompañe, no solo a nosotros, sino a todos aquellos que hoy se reúnen en todo lugar. Que tu paz quede con nosotros, que nuestra mente no se vaya ahora de este lugar, que guardemos el sábado como es debido. Quédate pues con nosotros, perdona nuestras deficiencias y ayúdanos, Señor, a lograr esa santidad tal como hemos cantado en el himno. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, buenos días a todos los presentes, tanto los que están en la sala como los hermanos y amigos que nos siguen a través del Internet. Llegamos ya a la segunda lección de este trimestre. Yo diría que es la primera, porque la semana pasada comenzamos por el final. Si recordamos, el título era el fin, ¿verdad? Y hablamos pues acerca de las consecuencias, ¿no? Relativas a ese tiempo. Bien, en esta ocasión pues vamos a comenzar por el principio a estudiar este libro que tenemos en este trimestre, que es el libro de Job. Es un libro que es muy interesante. Yo francamente lo he leído varias veces haciendo el año bíblico. Y sin duda alguna en él se encierran cosas muy importantes. Y una de ellas es precisamente esa alusión que hace entre el gran conflicto que hay, no solo en el mundo, sino en el universo, entre el diablo y Dios. Y la lección pues comienza por el capítulo 1 de Job, describiendo cómo él vivía felizmente con su familia, pero como todo eso no duró demasiado, porque el diablo tenía planes para estropear esa felicidad. Hay un versículo que encontramos en Zacarías capítulo 3, versículo 2, que dice: y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que has cogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Bueno, este es un versículo que, claro, leyéndolo así, tajantemente no se sabe de quién está hablando. Pero aquí está hablando del sumo sacerdote Josué, que dice que estaba en la presencia de Dios, pero estaba vestido con ropas haraposas, sucias. Y el ángel de Jehová, que no es otro que Cristo mismo, es el que le dice estas palabras al diablo. Y además le dice a los demás ángeles que le quiten esa ropa sucia que representa la indignidad del pecado en el ser humano y que lo vistan de ropas útiles, limpias, que es la justicia de Cristo. Y eso es lo que él hace. Por lo tanto, el que dice, y dijo Jehová a Satanás, no es otro que Cristo mismo. Y eso lo revela Ellen White en Patriarcas, en Profetas y Reyes. Bien, aquí se nos está hablando en el apartado del sábado de una nota que está en un comentario de un tratado de teología adventista. TTA es un tratado teólogo adventista, que está en la página 1085 de este tratado. Dice lo siguiente, dice, dispersas a lo largo de las páginas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, se encuentran muchas referencias y alusiones a una guerra constante entre Dios y Satanás, entre el bien y el mal, tanto en el nivel cósmico como también en el personal. El personal lo veremos en la persona física de Job. Al comparar esos pasajes, armaremos un collaje con sus visiones individuales para formar un bitrax de verdad a través del cual podremos percibir todo el mensaje de las Escrituras con mayor claridad de las que podríamos tener de otra manera.
Es decir, que aquí nos muestra que haciendo todo un montaje, utilizando los textos apropiados, podemos discernir que realmente en la Biblia se está hablando de una controversia que hay entre Dios y el diablo. El libro de Job no menciona esa controversia cuándo se inició, ni el por qué. Solo menciona pues lo que luego veremos, la visita de Lucifer, de Satanás, en los atrios celestiales para dialogar con Dios. Dice que, al igual que Job, todos estamos involucrados en este gran conflicto. Y lo estamos, ¿por qué? Porque estamos ¿dónde? En este mundo, ¿verdad? En este planeta, que es donde surgió esta rebelión del hombre, a causa de la tentación del maligno. Pero no es el único lugar que sufre las consecuencias, porque veremos que todo el cosmos, todo el universo, también sufre estas consecuencias. Y sobre todo las sufrió antes de que Cristo muriese en la cruz. Porque había esas dudas, ¿verdad? Si tal vez Luzbel, que era ese ángel que se rebeló, tendría o no tendría razón. Si tal vez Dios, pues como él aseveraba, sí que sería tal vez un dictador con sus leyes. Y esa duda estaba ahí latente, pero se disiparon en el momento en que Cristo murió en la cruz y se vio la obra que el diablo llevó a cabo en su persona y en este mundo a través de 4000 años de historia del pecado. Y por eso este conflicto no solo involucra a los seres de este mundo, a nosotros, los terrícolas, por así decir, sino que involucra a todo el universo, puesto que todos están expectantes. Pablo lo dice, no dice que somos espectáculo al mundo, también al universo, y el universo sufre cuando ve que a una persona tal vez le das el mensaje y esa persona no quiere aceptarlo. Ellos sufren, porque la salvación de esa persona está en juego. Fijaros ahora, cuando ellos contemplan al pueblo de Dios, que tiene que aceptar unas verdades que Dios está dando hoy, y que ese pueblo se rebela contra esas verdades, diciendo que esto no viene de Dios, sino que viene del diablo. ¿Cómo deben sufrirlo todos esos habitantes de otros mundos que contemplan esta escena? Son hijos de Dios, pero no creen a las palabras de Dios. Es tremendo, ¿verdad? Bien, pues vamos viendo poco a poco esta experiencia de Job. Me gustaría tomar el libro de Job para leer los pasajes que aquí se nos aconseja, pasajes de los cuales pues sacaremos la escuela sabática de hoy. En el apartado del domingo se nos habla acerca de un pequeño cielo en la tierra. Y bien, sin duda alguna aquí parece ser que se encuentra la felicidad absoluta en la vida de este hombre, ¿no? Porque si leemos del 1 al 4, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7000 ovejas, 3000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Es interesante, ¿verdad? Aquí notamos que, bueno, este hombre pues estaba bien aposentado, tenía riqueza, fue bendecido con una prole considerable, 10 hijos, 7 varones y 3 chicas, ¿verdad? Ellos hacían banquetes a diario, es decir, que todo iba bien. Tenían siervos, camellos, asnos, ganado. No le faltaba nada. Estaba feliz, ¿verdad? En este momento. Pero, hola, buenos días. Pero no olvidemos una cosa.
¿Job vivía en el cielo? ¿Dónde vivía? Aquí, ¿verdad? En la tierra. Vivía aquí en la tierra. Y el pasaje, en el versículo 5, nos muestra que Job sabía dónde vivía. Y dice el versículo 5, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Es decir, él entendía que a pesar de que había sido bendecido por Dios, todo le iba bien, su hacienda prosperaba, tenían paz, pero él tomaba, después de los banquetes que los hijos hacían, tomaba y hacía sacrificios por cada uno de ellos, por si acaso habían cometido alguna infracción, algún pecado, que fuesen perdonados. Él intercedía como sacerdote de la familia, intercedía por sus hijos. ¿Por qué? Porque él consideraba que estaba aquí en este mundo, y que en este mundo ¿qué hay? Sí, hay felicidad, pero también hay mucho dolor a causa de la transgresión y a causa del pecado. Y él esto lo conocía. ¿Querías comentar algo? Sí, de Ellen White, cuando habla de la familia Sí. y de los cultos familiares, habla de que se deberían hacer dos cultos, uno a la hora del primer sacrificio, el de la mañana, Ajá. y otro a la hora del sacrificio de la tarde o por la tarde. Sí. Fíjate que son dos cultos, no son tres oraciones como sería a nivel personal, Ajá. y ella lo relaciona con los sacrificios, Ya. o sea, con el culto que se hacía en el santuario. O sea, que Ajá. relaciona lo que se hace en la familia con lo que se hacía en el santuario. Ajá. Eso es muy significativo y un día hablaremos de eso, pero lo interesante aquí es ver cómo él también, cuando aún estaban vigentes, digamos, los sacrificios, Ajá. ofrece esto por su familia, que es el símil de lo que Ellen White dice, el culto familiar mañana y tarde. Exacto. O sea, cuando nosotros hacemos como padres el culto en mañana y tarde, estamos Ajá. haciendo eso, estamos intercediendo ante el Señor por nuestros hijos. Sí, sí, Y es una sí. cosa que no deberíamos olvidar. Y todos los que tengan oportunidad, que lo hagan. Porque ellos están creciendo y no saben exactamente muchas veces qué están haciendo bien o mal, ¿no? Ya. Y hay que interceder por ellos ante el Señor. Claro. El culto diario ayuda a tener una conexión con el Señor, ¿no? Y más cuando es en familia, no es individual, sino que es en familia. Y eso pues es una forma también de educar a nuestros hijos y de encaminarlos, ¿no?, en los caminos del Señor. Por eso es importante. Elena White aconseja, no olvidéis el culto familiar. No lo olvidéis, es importante, sobre todo cuando los niños son pequeños. Es importante que se vayan iniciando en ese ámbito, porque lo tendrán como costumbre y cuando ellos crezcan y formen sus familias, eso lo tendrán por costumbre hacerlo también a sus propios hijos. Es importante, sí. No deja tampoco de ser como si fuera dedicar una oración a los demás también, porque son personas que Job se estaba dando cuenta de que tenían ciertos puntos de debilidad porque él era más temeroso y estaba más preparado en el camino del Señor, y él ofrecía sus sacrificios, igual que nosotros podríamos ofrecer nuestras oraciones por personas que vemos en el mundo y que al igual el mensaje no le acaba no lo acaba de impregnar porque no lo entiende, y a través de la oración pues nosotros lo podemos hacer que esa persona acabe abriendo sus sentidos también. Porque yo siempre digo lo mismo, eso hay que ponerlo en práctica a diario, en el trabajo, en esto, lo otro. Claro. Porque es que todos vamos a tener problemas, no nos van a entender, pero no le podemos explicar toda la historia bíblica porque es que no están preparados. Pero sí, pequeñas cosas y orar por esa persona. Claro. Para que vaya poco a poco, pues entendiendo, ¿no? Y se notan los cambios, es que se ven. Los cambios. Sí, cuando se ora por una persona se suele notar. Esa persona se suele notar, que hay cambios en ella, Sí, se suele notar. Vemos aquí entonces pues este hecho, ¿no? Como él pues ora, y no solo ora, sino que ofrece esos sacrificios
que ya estaban establecidos ya en el Israel. Recordemos que el libro de Job, ¿quién lo escribió? Moisés. Él fue el autor del libro de Job. Y bueno, pues posiblemente cuando Job ofrecía esos sacrificios es porque ya conocía las leyes que había en el pueblo de Israel. Esos sacrificios que se hacían, de la cual hablamos la semana pasada, ¿os acordáis? Mañana, tarde, a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde, etc. Él conocía, por eso hacía esos sacrificios para con sus hijos, por si acaso alguno de ellos, pues, bueno, disfrutando de esa fiesta, pues tal vez se le había ido un poco la cabeza y había blasfemado el nombre de Dios o había pecado. Él hacía eso intercediendo como buen sacerdote de la familia por sus hijos. Y eso es una enseñanza para todo padre, padre y madre, para todos los padres. Sobre todo cuando vienen los hijos, cómo educarlos en los caminos del Señor. Porque si no los educamos, la sociedad se encargará de educarlos. Pero no en los caminos del Señor, sino en todo lo contrario. La escuela, los amigos, tantas relaciones que ellos van a tener. Y si no tienen esa confianza en sus padres, esa seguridad en sus padres, pues la cogerán en otros, en amigos, etcétera, y los encaminarán mal y ellos seguirán ese camino. Porque estarán con esa fe ciega en ese amigo, ¿verdad? Por eso es conveniente ser amigos de los hijos y educarlos en los caminos del Señor. Y enseñarles a conocer al Señor, ¿no? Yo creo que sería más que, bueno, ser amigos, sí, evidentemente, pero enseñar a ese hijo tuyo a que cuando él tiene momentos de aflicción o debilidad, pues saber encontrar al Señor, ¿no? Para que esa luz que el Señor nos ofrece nos guíe. Claro, si está educado en ese ámbito, buscará a Dios esa en fe. momentos. Claro, si tú tienes difíciles. fe en que en tus momentos de debilidad, de que tienes la cabeza llena de pensamientos, de que estás rodeado de gente del mundo que sabes que te pueden hacer sufrir o hacerte creer cosas que no son, pues tú sabes que el Señor está ahí y que tus cimientos, tú estás cimentado encima de la roca y esa luz no se te va a ir de ti, o sea, eso es lo que te va a mantener limpio, ¿no? Por eso la Escritura dice Salomón, ¿no? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Y Elena White dice que los 3 primeros años, sobre todo de vida, son importantísimos para formar las bases del carácter de esa criatura, sea niño, sea niña. Aprovechamos esos momentos. No, es que el niño es pequeño y no entiende. Parece que no entienda, pero las cosas entran y quedan. Y esa es un pilar, un fundamento que va a tener ahí estable para siempre. Sí. Creo que tenemos que ver aquí una similitud con un estado de más o menos bienestar que vivimos actualmente. Bueno, según qué zonas, ¿no? Bueno. Nosotros, gracias a Dios... Sí. Es cierto. Entre la comillas, es que es cierto. Aquí tenemos ese estado de bienestar, pero sabemos que hay otros lugares están que los sufriendo, cristianos sí, cierto. las están pasando muy mal, Sí. Pero sí. Bueno, pues ponemos en la parte más europea o digamos en los llamados países desarrollados. Sí. Y vemos como tiene 10 hijos y dice que, bueno, son los hijos, 7, los varones, que hacen sus fiestas. Ajá. Y que se van turnando los días. Sí. Y cuando acaba el turno de las fiestas es cuando él sacrifica por ellos. Pero luego vuelven ellos a hacer fiestas. Sí. O sea que estaban de fiesta constantemente. Era una constante, sí. Claro, es que tenemos que ver una similitud también, porque la juventud es en lo que piensa. Fiestas constantes. Entonces, aquí era banquete y los invitaban a las hermanas a beber y a comer. ¿Por qué? Porque estaban en opulencia, estaban en relax, en tranquilidad total. Claro. Entonces vemos también como, yo creo que, bueno, lo que estamos hablando el otro día, ¿no? La semana pasada, ¿no? Esa lección que también el Señor quiere dar a Job y con todo esto también, ¿no? Aparte de nosotros, a Job también. Y un mensaje también para los que estamos quizás creyendo que bueno, que lo sabemos todo, que estamos ahí tan tranquilos, vemos que nuestros hijos pues se van disfrutando de esta situación, pero hay que ponerlos en onda, hay que prepararlos, ¿no? Sí. Y luego pues hay que esperar que el Señor nos cambie
y aceptar esas pruebas para entender que realmente estamos en un momento crucial de la historia, ¿no? Desde luego. Más hoy. Y más hoy, ¿no? Y más hoy, ¿no? O sea, un cambio como el que Job hizo, que maduró al final, después de todo, Claro. después de lo que sufrió. Esto maduró. es algo que todo adventista se da cuenta, que estamos en un momento culminante en la historia del mundo, ¿no? Que cuando hablas, es que Cristo vendrá en 2031, muchos dicen, no, que será antes, porque vemos el trabajo del ecumenismo, vemos tantas cosas que pasan en el mundo, desastres, etcétera, será antes, ¿no? Es decir, que la expectación en el mundo adventista es que esto está por terminar. Tal vez antes, ellos creen, ¿no? Será el 31, pero bueno, la expectación es esa, que lo que está pasando en el mundo es que está por terminar. ¿Querías comentar? Sí, que también hay que destacar que por ejemplo, cuando Job hacía estas reuniones para comer y juntarse con sus hermanas, era un poco, yo lo diferencio que lo hacía con intención. Los hijos claro, lo hacían, sí. Y con intención de que la obra del Señor ahí, o sea, como una congregación, ¿no? Sí. Claro, cuando él quizá ofrecía holocaustos por los demás es porque quizás los otros no entendían que esas reuniones o esas fiestas o esas comidas se hacían por lo que se hacían, porque claro, no estaban seguramente tan preparados como él. Entonces, al identificar es como si yo hago una comida familiar para juntarme con mi familia, para poder hablar, para poder tocarles el espíritu con algún hecho, algún comportamiento mío, ¿no? Alguna palabra. Ajá. Y está el típico inmaduro que aprovecha esa comida pues para hacer la broma que no toca, ¿no? O el comportamiento que tampoco es el más correcto. Entonces, claro, Job se daba cuenta de que eso podía provocar lo otro, por eso ofrecía el sacrificio y la oración por ellos. Pero es que esas reuniones son necesarias. Sí. ¿Por qué? Porque es que si no el mensaje no llega a los demás. Pablo ya lo dice, no dejéis de congregaros, ¿no? Claro. Y claro, Otra cosa es ir refinando. Quizás si él fuera hecho reuniones puramente sacerdotales, la familia no fuera ido. Pero claro, él también quizá utilizaba que estaba bendecido por Dios para hacer reuniones donde les ofrecía de comer, pues la familia iba, porque pues mira, nos ha invitado a comer, pues vamos, y él aprovechaba también para tocar el espíritu de la familia, ¿no? Claro que hay que saber distinguir entre eso, ¿no? Que nosotros nos invitan un día a comer, perfecto, podemos ir, pero que no nos olvidemos del Señor. El Señor tiene que ir con nosotros a todos. Es totalmente lícito hacer eso, porque el Señor aquí no denota en el comentario que se encuentra en el libro de que estuviera en contra de estas fiestas, no lo denota el Señor. Claro. Es decir, que el Señor aprueba de que nos reunamos, de que entre nosotros disfrutemos, pero buenamente. Que esté en su presencia. Exacto, ahí. Que la presencia de Dios esté ahí. Se note. Esté ahí, sea primordial. Claro. No que hagamos unas fiestas como hacen el mundo y no nos acordemos de Dios, ¿no? Exacto. Es decir, que el Señor aprobaba este hecho. Lo que pasa es que, bueno, como pues los chicos serían jóvenes, pues él, sabiendo que la juventud pues a veces comete errores, lo cometemos tal vez los que tenemos más edad, imaginaros los jóvenes con su menos experiencia y madurez, ¿no? Pues claro, él intervenía con estas oraciones y sacrificios por ellos. También es destacable lo que apuntábamos, 7 hijos y 3 hijas, ¿no? 7, otra vez estamos en el 7, otra vez estamos en el 3, ¿no? 7, ya vemos como desde la creación, 7 días comparables proféticamente a 7.000 años, 7 varones, 7.000 años, 3 hijas, bueno, ¿qué iba a pasar cuando Cristo subiese al cielo después de su sacrificio? Al tercer milenio, ¿qué ocurriría? Que otra vez lo tendríamos con nosotros, para poner fin a este mundo. Y si sumamos todos los ganados que él tiene, aquí está hablando de una serie de números, que Ángel lo habló la semana pasada, el doble, ¿no? Que es lo que encierra el capítulo 42, pero aquí es la mitad. Dice, su hacienda eran 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Es decir, si sumamos 7 y 3, 10, y 500 y 500 es uno más, ¿no? 1.000 más.
son 11. 11, según dijimos, es aprobado por ley divina. Por lo tanto, era una familia que estaba aprobada por ley divina, bendecida por Dios. Y a tal punto es así que en el versículo del 6 en adelante, fijaros que la escena cambia, sin que Job lo sepa, porque Job está aquí, pero él no discierne que allá arriba hay un trono de Dios, que hay habitantes de otros mundos, que hay otros hijos de Dios que de tanto en tanto van a su encuentro y se reúnen. Bueno, cosa que aquí hay que destacar una nota que hay que luego hablaremos de ella. Pero fijaros, a partir del versículo 6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Claro, ¿a quién se refiere con estos hijos de Dios? Bueno, pues seguramente, aparte de ángeles, que son llamados hijos de Dios, pues deben ser también habitantes de otros mundos, que vinieron a Dios, pues no sé, pues para rendir cuentas, tener una conversación con Él, lo que fuera. Y dice, y Satanás dice que viene con ellos. Es decir, que había sido expulsado del cielo, pero aún tenía acceso, aún podía entrar. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Era su terreno, era su reino, por así decir, ¿no? Toda la tierra, todo el globo terráqueo. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Es decir, aquí demuestra a Dios que está como orgulloso, ¿verdad?, de este hijo perfecto que tiene, fiel. Está orgulloso de él, como estaba orgulloso pues de otros personajes bíblicos, como eran Moisés, o como era Abraham, o como era David, u otros, ¿verdad? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Es decir, Satanás está intentando hacer ver a Dios de que él te está bendiciendo porque tú lo tienes protegido, tú lo tienes en una urna, lo tienes ahí encerrado, protegido de todo peligro. Claro, ¿cómo te va a maldecir? ¿Cómo se va a olvidar de ti si lo tienes protegido? Es decir, con él estás haciendo una dictadura, ¿no? Lo tienes engañado para que no vea los males que hay en el mundo, ¿no?, por así decir. Y dice: al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Fijaros, el diablo siempre con su astucia, tócale lo que él tiene, esa felicidad que él vive, y verás si no cambia esa manera que él tiene de adorarte, como se olvida de ti y te maldice. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Bien, aquí vemos una entrevista inusual, algo que escapa a nuestros pensamientos, designios, porque nosotros estamos aquí y vemos lo que está aquí, ¿verdad? Ponemos las noticias y vemos: ha pasado tal cosa en tal sitio, el fulano se ha casado, el otro pues ha hecho tal cosa y tal. Vemos las noticias de aquí, lo que ha hecho el vecino, lo que ha hecho el pueblo, lo que ha hecho la ciudad, etcétera, etcétera. Pero no consideramos que esto es solo un núcleo, es un pequeño punto del universo, y que el universo está gobernado por Dios, que está en un lugar específico, y que allá, a él, se reúnen los diferentes habitantes que hay, las jerarquías, tal vez podríamos decir, de los diferentes habitantes del mundo, de otros mundos, se reúnen allá para pasar cuentas con Dios. Aquí la nota dice, aunque el texto no lo dice explícitamente, esta confrontación ocurrió en el cielo. Seguramente, dice, fue allí donde mora Dios.
donde mora. ¿No lo hemos estado hablando muchas veces en las conferencias? ¿No hemos hablado de Orión? Y que Orión, incluso Ellen White deja entrever que es el lugar del trono de Dios. Pues seguramente no, es seguro que fue allí, ¿no? Que tuvo la entrevista con todos esos seres, todos esos hijos que vinieron a verle, ¿eh? En Orión, en el lugar del trono de Dios. Es ahí donde tuvo esa entrevista. Pero este apartado nos demuestra que hay un conflicto cósmico que a Job se le escapaba. Él podía ver el pecado, el mal que había en la tierra, podía verlo, porque él vivía muy bien. Pero bueno, él tendría a sus vecinos, ¿verdad? Y sabía pues que había personas que sufrían, y bueno, la muerte la padecían todos, nadie se escapaba de ella, ¿verdad? Él esto lo sabía, que aquí había algo, ¿eh? Pero es que este conflicto que se escapa a nosotros afecta, como antes decíamos, también al universo. Y todos están expectantes ante esto, ¿eh? Incluso Ellen White a veces habla que ella ve en visión, se le muestra en visión, los concilios, no de Dios, sino del mismo diablo con sus ángeles caídos, para hacer más trastadas en este mundo. Y sobre todo para actuar contra el pueblo de Dios. Ella lo ve en visión. A nosotros se nos escapa, porque es otra esfera. Ellos son seres distintos a nosotros, ¿eh? Nosotros no podemos verles a no ser que ellos se quieran mostrar. No podemos verles, ¿eh? Y no podemos indagar qué son, cuáles son sus planes. Aunque en la Escritura se nos deja mucho que entrever, para que conozcamos. Por eso dice Pablo, que dicen que no desconocemos sus maquinaciones, que sabemos lo que están tramando para con el pueblo de Dios, para afectarle, ¿eh? ¿Querías comentar algo? Que la reunión, o sea, hay un paralelismo en el significado de, o sea, lo que sucedió en la última cena, cuando Judas, sabiendo que iba a traicionar a Cristo, sí, se presenta delante de él, disimulando como si no pasara nada, igual que cuando Satanás se reúne con los... Sí, en el concilio de Dios, ¿no? Con los demás hijos de Dios. Con los demás hijos de Dios, como es si no un pasara poco nada. paralelismo, Como si no pasara nada, ¿no? Sí, y como ambos personajes, pues, ponen por delante de Dios, ponen el deseo del bien material, ¿no? Judas lo traiciona por unas monedas de oro. Y Satanás traicionó a Dios por el poder, por querer poseer el universo. Por ser el dueño del universo, ¿no? Quería obtener su lugar, ¿no? Como claro, veremos, por eso hay un cierto paralelismo, ¿no? Y nos damos cuenta de que nos volvemos a lo mismo, de que no podemos poner nada por delante de Dios. Claro. No nos podemos olvidar de Dios. A la que nuestro amor se orienta o primoriza otras cosas antes de Dios, nos estamos convirtiendo en un Judas o en un Satán. ¿Por qué? Porque nos estamos olvidando del amor de Dios. O sea, lo otro lo puso el Señor, no es malo, ha permitido que esté, pero no lo podemos poner por encima de su amor, ¿no? O de Él mismo, ¿no? De su ser, ¿no? Sí. Sigamos adelante. Aquí vemos pues eso, ¿no? Que realmente hay un conflicto que no solo está aquí, sino que también afecta al universo, ¿eh? Y eso se terminará un día. Se terminará un día, porque Dios lo quiere así. Y Él ha marcado sus pautas a través de la Escritura de cómo hay un conflicto que durará 6.000 años, pero que finalmente concluirá. Y finalmente el mal será deshecho, Satanás será deshecho al final del milenio, al final del 7.000, ¿verdad? Como será deshecho allá será destruido en ese lago de fuego y de azufre, ¿eh? Pero de momento Él está actuando. Sabe que le queda poco tiempo desde que Cristo muere en la cruz, aunque ya veis, 2.000 años para nosotros es mucho. Para Él que es inmortal, pues creo que no habrá sido tanto, porque ya le ha pasado, ¿eh? Ya le queda muy poquito, ¿eh? Y sabiendo que tiene poco tiempo, pues está acentuando los ataques para el pueblo de Dios, contra el pueblo de Dios.
Y hoy lo vemos, en la cantidad de cristianos, sean adventistas o no, es igual, pero gente que cree en la Biblia, que cree en Dios, y que están sufriendo persecuciones y muertes y asedios por parte de otras religiones, etc. Es tremendo, lo estamos viendo hoy. Pero más a más pensemos que llegará un momento en el cual el diablo levantará una tormenta tan estupenda contra el propio pueblo de Dios. Mirad, esta semana estuve viendo un vídeo del pastor David Gates y él hablaba de esto, que Ellen White escribió acerca de esto, ¿verdad? Que iba a haber una tormenta que dice que todo el pueblo de Dios será disipado, será esparcido y que los pastores desaparecerán. Ella lo menciona y el vídeo está en el internet, Y que luego, pues poco a poco van saliendo uno por aquí, otro por allá. Mira, tú has quedado y tú, y tú, y tú, y tú. Pero que la tormenta será tan grande que el pueblo de Dios desaparecerá. Tendrán que esconderse, tendrán que huir, tendrán que marchar. Y será difícil encontrarlos hasta que todo haya concluido. Y aquí se nos muestra el conflicto sobre la tierra. Y dice, el libro de Job descorre el velo y revela una dimensión de la existencia que nuestros ojos, oídos y filosofías mundanas nunca nos podrán mostrar. Claro, por eso, ostras, mira, es que ha pasado este accidente, es que ha habido este desastre natural. ¿Y por qué? Ay, Señor, ¿por qué permites esto? ¿No se queja la gente? Si hay un Dios, ¿por qué hay hambre en la tierra? ¿Por qué hay todas estas muertes? ¿Por qué hay guerras? No disciernen esa labor que hay cósmica entre el bien y el mal. Y que el diablo está ahí para poner todos esos problemas en la humanidad. Porque él lo que quiere en definitiva, ¿qué es? Destruir al ser humano. Él no quisiera que no quedase ni uno. Que no se salvase ni uno. Es lo que él está buscando. Porque sabe que los que se van a salvar van a tener el privilegio de obtener un lugar en el cielo que él perdió. Y eso a él le corroe. Y por eso está buscando la destrucción. Y cuanto más gente haya incrédula, para él mejor, porque más perdidos habrá. Por eso esos ya los tiene. Pero cuando uno quiere, o ha oído el mensaje y quiere buscar al Señor, con ese se ceba. Por eso el cristiano no puede estar tranquilo, no puede estar en paz absoluta, en felicidad absoluta. Podemos tener la felicidad, ¿por qué? Porque hemos conocido a Dios, el mensaje que nos ha dado, ¿sí? Pero eso no nos librará de padecer consecuencias, problemas diversos. ¿Por qué? Porque el diablo se encargará para que tú no seas de esos que herede eso que él perdió. Por lo tanto, fijaros, como león rugiente dice, ¿no? Anda alrededor. Y aquí, fijaros, aquí se encuentran diferentes textos en los cuales menciona pues estas facetas, ¿no? Génesis 3, por ejemplo, habla de la serpiente astuta, ¿no? ¿Y qué hace? Quería comentar a la luz de lo que has dicho Sí. de que nunca plenamente felices, ¿no? La verdad es que cuanto más pendientes estamos de la carne y del día a día mundano, Ajá. que requiere atención, pero cuando más importancia le damos, realmente más sufrimos. Sí, claro. En la tabla de Cristo, cuando estaba en la cruz, de que está en la cruz sufriendo y que está pues en conexión con el Señor, ¿no? Y de repente como que vuelve a estar en contacto con lo que está sufriendo y de repente siente sed y o sea que hay una relación que cuanto más intensa es con el Señor, evidentemente lo que está a tu lado, lo que estás pasando te va a afectar, pero sí que lo vas a ver desde otro punto de vista, claro. ¿no? Y eso es lo que realmente nos da paz. El gozo del espíritu. Claro. Una es pensar eso, ¿no? Que si vivimos de acuerdo a su voluntad, cumpliendo esa ley de amor que Él nos dio, etcétera, obedeciendo, compartiendo el Evangelio con otros, viviendo en la reforma por salud, etcétera. Es decir, siendo cristiano los 7 días de la semana, a cada momento, no solo el sábado a la mañana y ya está. Si obrando así, pues bueno, uno se va acercando más a Dios y va viviendo esa felicidad que le da el tener esa esperanza de que un día, en primer lugar, de que Dios está contigo y que te ayudará en tus problemas.
porque está la oración por medio, ¿verdad? Para que el Señor por medio de ella nos atienda. Pero aparte, pensando que en su momento el Señor nos dará pues la felicidad plena cuando Él termine con toda esa situación que hay en el mundo. Cuando venga a buscarnos y nos lleve con Él. Entonces ahí comenzará ya la verdadera felicidad del ser humano, en la cual ya no habrá temor de tener problemas, ni de padecer enfermedades, ni ataques de enemigos, ni la muerte, ni nada. De hecho, la felicidad ya la deberíamos tener, lo que pasa es que tenemos que estar pendientes. Claro, ahora a la adversidad. tenemos un pequeño cielo en la tierra, ¿no? Donde está cada uno de nosotros es como un pequeño cielo en la tierra si somos fieles. Pero aún no estamos allá, aún vamos a padecer, porque el diablo está aquí, aún está activo. A pesar de que su herida es mortal, como dijimos, aún está activo, aún tiene tiempo, aún va coleteando, ¿verdad? Para nosotros eso nos genera Claro. un estado de alarma siempre. Y aquí, pues bueno, como decíamos, aquí hay algunos pasajes que demuestran pues su trabajo. Jesús mismo fue tentado tremendamente en esas tentaciones del desierto, fue tentado por el diablo. Él pues se gozó cuando Cristo iba a participar aquí como ser humano. Se gozó. Pensó, es el momento pues de derrotarle. Como he derrotado a su creación, pues voy a derrotarle a él también. Pero no pudo, porque Cristo tenía la ventaja de que siendo hombre y no utilizando su divinidad, ¿qué hacía? Estaba en constante relación y oración ¿con quién? Con el Padre. Y eso le mantuvo fiel. Y por eso dice que no pecó. Y al igual que él no pecó, nosotros podríamos vencer como él. Podríamos pasar por esta vida sin pecar. ¿Es difícil? Claro, porque es que soy humano. Y claro, yo pues bueno, pues, voy a caer. Como voy a caer, pues caigo, ¿no? Pero si esta relación es insistente, permanente con el Señor, lograríamos vivir en este mundo sin pecar. ¿No lo van a lograr los 144.000? Dice que serán sin mancha, no se habrán corrompido, no tendrán pecado en sus vidas, porque serán perfectos. Pues tenemos que intentar ser como ellos. O si formamos parte, si vamos a formar parte, pues empezar ahora, empezar a prepararnos ahora, no como dicen algunos, bueno, es que si Cristo viene en el 31 te prepararás en el 30. No, no, es hoy ya que me tengo que comenzar a preparar. Porque en primer lugar, yo tengo que vivir una vida santa para estar en la presencia de Dios, pero en segundo lugar, hay otros muchos que no conocen y tienen que recibir ese mensaje para que también ellos disfruten de esto, vivan esta esperanza. Claro, no puedo quedarme cruzado de brazos y pensar, bueno, en los 2030 ya lo haré, ¿no? Porque esto es egoísmo, es pensar en mí, pero ¿y en los demás? Eso hay que ser, en ese aspecto, un poco más abierto de miras, ¿verdad? Sí, bueno, lo que comentas, no los demás, pero si solo nos quedamos ya nosotros mismos, 14 años menos la tribulación son 11 años. Nos quedan no 10, llega, 11 años de 10, paz, 11 años. entre comillas. Sí, y en ese tiempo también hay que pasar cosas. Exacto. Entonces, si nos paramos a pensar, bueno, todos nosotros, ¿no?, en nuestras luchas propias, Ajá. ¿cuánto tiempo hemos tardado con la ayuda del Señor en cambiar cosas? ¿Y las que quedan? Hay cosas que se cambian muy rápido porque, mira, el Señor así lo permite, pero hay otras que tardas años y años. Sí, sí. Y Entonces, todos normalmente tenemos un algo claro, que nos cuesta. Claro, claro. Y Pablo tenía ese aguijón, ¿no? Sí. Y todos tenemos un aguijón que nos cuesta dejar, vencer. Claro, por eso que es muy poco tiempo, que si realmente queremos optar a ser de los 144.000, porque tenemos que vivir con esa intención queremos ser perfectos, queremos mejorar día a día, pues nos queda muy poco tiempo para Y además para que ir para mejorando. la vida de un ser humano los años pasan volando, pasan rápidos, ¿o no, hermano? Pasan rápidos. Yo ahora tengo 58 y parece que fue ayer que nací y que jugaba en la calle como un crío. Y han pasado ya todos estos años. Y estoy aquí, echas la vista atrás y pues si me acuerdo de todo, y parece que fue ayer, pero han pasado 58 años. Pasa rápido, muy rápido. Pues por eso, si no aprovechamos el momento,
pensando, no, más adelante. Bueno, y si más adelante no llega, porque el Señor no te permite vivir hasta ahí. Y ahora piensas, no, ya estoy bien como estoy, ya lo haré más adelante. Y no llegas, ¿qué? ¿Qué pasa con tu salvación si no te has preparado? Y aparte, lo que antes decíamos, todas esas personas que han contactado contigo, que les has podido dar estas nuevas verdades, para que abran los ojos, para que busquen al Señor y le sigan. Y no las has aprovechado, no, ya lo haré más adelante. ¿Qué queda con todo esto? ¿Qué pasa con todo esto? Tenemos una gran responsabilidad. Y el lenguaje lo dice, cuanto más conocimiento, más responsabilidad ante el trono de Dios. Más responsabilidad tenemos. Y cada ocasión perdida se nos demandará. Se nos demandará a mí y a todos. Se nos demandará. ¿Por qué no aprovechaste? ¿Por qué no dijiste? ¿Por qué no le diste ese folleto, ese libro? ¿Por qué? Eso se nos dirá. Por lo tanto, no es tanto el tiempo que falta. Y nosotros no sabemos el tiempo que vamos a vivir. Por lo tanto, es momento hoy de actuar y prepararnos. Bien, estos textos ya decíamos, pues, que bueno, nos habla acerca de la controversia, sed sobrios y velad, porque el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, ¿verdad? El que peca, dice, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí se habla también de Job como un microcosmos. Y hay aquí 3 detalles que se mencionan, 3 detalles. El primero dice, revelan la realidad de otra dimensión más allá de lo que podemos conocer, una dimensión superior con seres celestiales diferentes de Dios. Hay una dimensión que no conocemos, pero que está ahí. Segundo, muestran cuán interconectada está nuestra vida terrenal con el ámbito celestial. Lo que ocurre aquí sobre la tierra no está desconectado de los seres celestiales. Ellos nos observan, a ellos les afecta también, y que no está desconectado. Tercero, revelan un conflicto moral en el cielo que está relacionado con lo que ocurre en nuestro mundo. Conflicto moral. ¿No hemos leído que el diablo acudió allá y aún va tentando al mismo Dios, ¿no? Claro, es que como tú lo proteges, pues él está bendecido, está seguro, está confiado, pero aparta tu bendición de él y verás, si no te maldecirá. Es decir, va a intentar hacer ver a Dios que le estás sobreprotegiendo, ¿no? Te estás pasando, ¿no? Con él. Fijaros, el conflicto está ahí y estará hasta que finalice todo esto. Y aquí hay unos textos esenciales que dejan vislumbrar el porqué de este conflicto, por qué se inició este conflicto. Y hay aquí pasajes como Isaías 14, que podemos leer en un momento. Isaías 14, versículos del 12 al 14. Dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subirá al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Este fue el deseo que tenía Lucifer. Ser igual a Dios. Gobernar mejor que lo que hace Dios. Él quería hacer eso. Pero sabéis, Elena White dice que a él se le demostró que estaba equivocado. Y él lo entendió y se dio cuenta que estaba en un error. Pero dice que el orgullo no le permitió echarse atrás, sino proseguir adelante. Proseguir contra el gobierno de Dios y sobre todo contra Cristo, al cual él quería quitar el sitio. Eso él quería hacer. Él tenía envidia de que en el concilio celestial estuviesen el Padre y el Hijo y él no pudiese participar. Tenía envidia. ¿Por qué Cristo sí y yo no? No entendió que él era un ser creado y Cristo era su creador. No entendió esto. Y quería ser igual. Y esto hizo levantar todo este egoísmo, orgullo
que no entendemos el por qué, porque era el ángel más exaltado, era el jefe de las huestes celestiales, ¿verdad? Todos los ángeles le admiraban, se deleitaban en obedecer sus órdenes, ¿eh? Y de repente ocurre eso. Es trágico. ¿Por qué? Nunca podremos comprender realmente por qué. Solo comprendemos que bueno, el corazón humano es parecido al del diablo, ¿verdad? Porque nos tientan, ¡buah!, caemos, pero rápido, ¿eh? Caemos rápido si no estamos cimentados en el Señor. Si no, mirad lo que le pasó a Adán y Eva, ¿verdad? Y luego si leemos Ezequiel capítulo 28, pues nos muestra más acerca de esta rebelión de este ser, ¿no? Y aquí lo compara con un rey, el rey de Tiro, que parece ser, según dice Ellen White, que el rey de Tiro pues tenía esa misma condición de orgullo y de egocentrismo que tenía Lucifer. Por eso se compara uno con el otro, ¿eh? Y aquí dice, en el capítulo 28, del 12 al 16, dice: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Fijaros las cualidades de Luzbel en su momento, ¿eh? En Edén, en el huerto de Dios estuviste, en toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Es decir, hubo una fiesta en el cielo cuando fue creado. De lo perfecto y hermoso que era. Hubo una fiesta hasta en el cielo, ¿eh? Tú, querubín grande, protector. ¿Qué quiere decir protector? ¿Qué hacen los ángeles que están en el arca, en el trono de Dios? ¿No tienen sus alas extendidas como con protectores? ¿Eh? Esto hacía él, ¿eh? Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Es tremendo, ¿verdad? Tienes todo ante ti, tienes el honor de presidir a todos los ángeles, ¿verdad? Todos te honran por ser quien eres, ¿eh? Estás como querubín protector ante la presencia de Dios, ante la presencia de Dios. ¿No dice que los 144.000 estarán constantemente en la presencia de Dios? Y para ellos eso será, él no va más, será la felicidad plena, el placer pleno, ¿eh? Esto estaba haciendo él. Y se revela. Y se revela. Y como él se reveló, pues ¿qué hizo? Dice que fue a todos los mundos conocidos a tentarlos. Pero ninguno cayó. Hasta que vino aquí. Vino aquí y aquí pues pasó lo que pasó, ¿verdad? Pero gracias sean dadas a Dios que esto no va a quedar así. A pesar de los 6.000 años de su trabajo en el cual ha obrado tanto mal en este mundo, pero al final el Señor se levantará y pondrá fin a todo esto. Dice en Patriarcas y Profetas, la página 12 y 13, dice: hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. El pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. Fijaros. Y llegar así. Es tremendo. Es decir, eres el segundo, pero no. Quiero llegar a ser el primero. ¿Eh? Pues si lo tienes todo, todos los mundos estarían honrándole por ser quien era, ¿verdad? Pero no. Quiero más. No se entiende, no sé, a veces tal vez porque uno tiene poco y con poco se conforma, ¿eh? Pero él lo tenía todo y no estaba contento, aún quería más. Ellen White dice que
no se puede comprender el pecado, de hecho no se debe comprender, porque Así si es. comprendiéramos, aún buscaríamos una justificación. Una justificación, exacto. O sea que tenemos Sí, que, sí. que comprender que no se puede comprender Exacto. y entender que es malo, es el mal y es lo que nos está llevando a la... Sí, 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 sí. Es así. Y la lección nos habla acerca de una ley que Dios tenía, que es eterna como Él. ¿Eh? A nosotros se nos reflejó por medio de los 10 mandamientos. ¿Eh? Pero que esa ley es inmutable, es intocable. ¿Eh? Si esa ley fuera imperfecta, si esa ley se pudiese abolir, ¿creéis que Cristo habría venido a morir? Si esa ley se hubiese podido abolir. No. Él vino porque la confrontación con la ley, ¿qué ocasionaba? Muerte, pecado, muerte. ¿Eh? Entonces, si habíamos pecado, pues ¿qué nos tocaba? La muerte, pero muerte por siempre, la muerte segunda, que dice la Biblia. ¿Eh? Y Cristo viene y muere en nuestro lugar porque hemos transgredido la ley. Él se hace culpable por nosotros y muere esa muerte segunda que deberíamos vivir toda la humanidad. Porque la ley no se puede quitar, porque la ley es eterna, como el mismo Dios, inmutable, intocable. Por eso Cristo tuvo que morir. Por eso aquellos que dicen, no es que Cristo la clavó en la cruz, no. Cristo murió a causa de que esta ley había sido transgredida. Y alguien tenía que pagar por esa transgresión. ¿Eh? Y porque no lo pagásemos todos individualmente, lo paga Él por todos los seres caídos de este mundo. Y no solo por los seres de este mundo, sino por todo el universo que estaba expectante. Y que el universo tenía la duda. ¿Tendrá razón el diablo? ¿Será Dios el que es injusto? Pero ahí, en esa muerte, se abrieron los ojos de todos los habitantes de todos los mundos, de todos los ángeles creados. Y se dieron cuenta que Dios era Dios de amor. Y que vino aquí para morir por nosotros sin que lo merezcamos. Pero viene a morir por nosotros, haciéndose hombre, vivir como hombre, dejando su divinidad para hacerse hombre. Yo me imagino cualquier rey de la tierra puede dejar su posesión como rey y hacerse pues como uno cualquiera, ir a trabajar a pico y pala. Qué difícil sería, ¿verdad? ¿Eh? Padecer, mira, no llego a final de mes, no puedo pagar. ¿Eh? ¿Algún rey haría esto? Bueno, en los cuentos sí, tal vez, ¿no? Pero en la realidad, qué difícil. Pero en cambio el Rey de Reyes deja todo y viene aquí para vestirse como nosotros, sufrir como nosotros, padecer tentaciones, hambre, frío, todo como nosotros, ¿eh? Para morir por nosotros y que tengamos oportunidad de salvación, si somos obedientes a Él y a sus mandatos, a esa ley de amor. Ese es el remedio que dice que estaba ya elaborado en el cielo ya antes de que esta caída de Lucifer se produjera. Dios ya lo tenía previsto. Y en los concilios del cielo ya se había dado Él ante el Padre para venir a morir por nosotros. Prosigamos con la creación del hombre. A pesar de que va a pasar eso, yo me doy. Eso es lo que hizo Cristo. Por eso dice la Escritura que Él hizo este mundo para que fuera habitado. A pesar de que iba a venir lo que iba a venir. Pero sabemos que tendremos el privilegio de aquí a poco tiempo de que este mundo sea el centro del universo. Lo que hoy es Orión será luego este mundo. Porque Dios estará aquí, en la Canaán celestial, que descenderá del cielo. De esta forma el Señor pondrá fin a todo ese conflicto que se ocasionó, no sabemos cuándo, pero se ocasionó allá en los cielos y que bueno, nos ha perjudicado a nosotros hace casi 6.000 años. Y gracias a Dios que estamos ya en las acaballas, que decimos en catalán, ¿verdad? En los términos de ese periodo.
Y a pesar de que van a venir dificultades, quiera Dios que estemos preparados para afrontarlas, ¿eh? Cuando pasen, Cristo vendrá. Cristo vendrá y todo esto se acabará. Una vez estemos allá en el milenio, se acabará todo esto. Porque el diablo quedará aquí, dice la Biblia, como atado, ¿verdad? Porque todos los seres humanos que no se habrán salvado estarán aquí en condición de muertos, ¿eh? No podrá tentar a nadie, estará así 1000 años, pensando en todo lo que he ocasionado, todos estos seres que hay aquí desparramados por mi culpa, ¿eh? Pero no se arrepentirá ni así, porque cuando descienda la Nueva Jerusalén y vea que se han resucitado todos, porque el Señor los va a resucitar, dirá, soy yo los que os he resucitado, vamos a tomar la ciudad, vamos a capturarla, ¿verdad? Aún querrá luchar contra Dios, sabiendo que su fin es inequívoco. No va a tener ningún cambio, tal como está escrito, sucederá. Será aniquilado, para que nunca más vuelva a levantarse el mal en ningún otro lugar, ni en este mundo ni en cualquier otro. Por lo tanto, no vale la pena ser fieles al Señor, buscarle, vivir de acuerdo a su voluntad. A veces dejar ciertas cosas que este mundo nos puede dar, nos puede deleitar, dejar estas cosas para vivir de acuerdo a su voluntad y poder gozar de eso. No vale la pena hacer ese pequeño sacrificio, entre comillas, por así decir. Bien, en nosotros está, cada cual tiene que tomar su parte en este asunto. Hay aquí una nota final en el viernes que no me gustaría dejar al margen. Conflicto de los siglos, página 552, dice, aun cuando quedó resuelto que Satanás no podría permanecer por más tiempo en el cielo, la sabiduría infinita no lo destruyó. Y esto es importante, ¿eh? En vista de que solo un servicio de amor puede ser aceptable por Dios, la sumisión de sus criaturas debe proceder de una convicción de su justicia y benevolencia. Los habitantes del cielo y de los demás mundos, no estando preparados para comprender la naturaleza ni las consecuencias del pecado, no podrían haber reconocido la justicia y la misericordia de Dios en la destrucción de Satanás. Por eso Dios no lo destruyó antes, ¿eh? De haber sido aniquilado inmediatamente, aquellos habrían servido a Dios por miedo más que por amor. ¿Y cómo queremos servir nosotros a Dios? ¿Por miedo o por amor? ¿Eh? En tantas épocas pasadas y bueno, en lugares que aún ocurre, ¿no? Aún ocurre esto, que la gente sirve a los gobernantes por miedo, porque si no hay sanciones y hasta incluso cárceles o muerte, etcétera, ¿verdad? Y todos por miedo, por miedo. En cambio, Dios no es así. Dios quiere que le sigas por amor, porque le amas, porque reconoces quién es, que te ha creado, que te ha dado la vida, que quiere lo mejor para ti. Eso es lo que el Señor quiere, que le sigas por estas cosas, ¿eh? No por temor, porque Él es un Dios de amor y nos lo ha demostrado en el momento en que Cristo viene y muere por nosotros. Pero no solo eso, sino es que a través de toda la Escritura, a pesar de que se digan, no, es que Dios es un Dios justiciero, un Dios vengativo, no. Si tú miras fríamente toda la Biblia, te das cuenta que Dios es un Dios de amor, misericordioso y clemente, que quiere el bien de cada uno de los habitantes de este mundo, no solo de Israel o de los judíos, de todos los habitantes de este mundo. Quiere el bien. Te darías cuenta pues, que es un Dios que realmente te ama. ¿Eh? No sé si queréis comentar alguna cosa más. Si no, pues bueno, que el Señor nos ayude pues, para que estas lecciones pues, bueno, puedan ser útiles para nosotros. Realmente comprendamos que hay este conflicto, que está ahí, latente, que queda poco para que termine, pero que aún está ahí, y que de momento lo vamos a padecer, y que tenemos que acercarnos al Señor para vencer día a día, ¿eh? Para que podamos ser de esos que cuando Él venga podamos estar en pie, esperándole. Este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. ¿Eh? Que podamos decir estas palabras. Que el Señor nos ayude. Vamos a terminar con una oración. Señor y Padre, te damos gracias por esta nueva escuela sabática, en el cual vemos como en este pequeño libro de Job se encuentra una vislumbre de lo que es el conflicto cósmico que se inició allá en los cielos.
Señor, nosotros somos unos privilegiados porque estamos viviendo los últimos días de este conflicto. Pero también sabemos que tenemos una gran responsabilidad ante ti y ante todos los habitantes de este mundo con los cuales nos relacionamos. Tú nos diste a conocer este mensaje, nos has dado las verdades para este tiempo y queremos pedirte que nos ayudes para que las vivamos en nuestras vidas. Pero que no solo las quedemos para nosotros, sino que las compartamos con esos otros muchos que aún no lo saben. Que tu pueblo, Señor, despierte, que vea estas verdades, que las viva, las comparta también, para que sí de esta manera puedan ser muchos los que puedan ser quitados de las garras del diablo. Señor, ayuda a tu pueblo, pues, y ayúdanos a tener seguridad, a pesar de que parece que a veces tú no estás con nosotros, solo es una apariencia, porque sabemos que la oración nos liga contigo y tú respondes. Ayúdanos pues a confiar en ti y a vivir siempre de esta forma. Que tu Espíritu quede con nosotros para el programa que va a seguir. Perdónanos las deficiencias, Señor, y ayúdanos a mejorar en lo posible. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.